Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes, es el deseo de mi corazón. Y en nombre de la Fundación Gobierno de Dios les habla este servidor, José. Que soy tu revelador. Soy el que soy. Que la Biblia dice que Dios tenía un pez, lógicamente, para que se tragara a Jonás, pues no es así realmente, ¿no? Sino que este mundo ha sido creado de esa manera. El mundo ha sido creado por el ego, el mundo ha sido creado por estas personalidades rebeldes, y ese es el problema realmente. Estamos atrapados en este mundo que solamente quiere reconocimiento, honor, solamente requiere que le adoren, que le sirvan, pero nada más. Bien, este es el mundo que tenemos hoy día nosotros, un mundo, como ya les había explicado, un mundo de carencias, un mundo donde solamente existe eso, donde es solamente el más fuerte, el más débil no tiene oportunidad realmente en este mundo. Este mundo es un mundo del animal, es un mundo de la selva. Entonces, este gran pez, que es el mismo mundo, no era una ballena literal, como lo presenta la Biblia. La Biblia, lógicamente, utiliza muchas analogías importantes para poder mostrar verdades muy grandes a través de una analogía, de un cuento, de alguna cosa, y trata de mostrarnos ese tipo de cosas grandes. Esta señal del profeta Jonás, pues es la misma señal de cada uno de nosotros. A esta señal el profeta Jonás no le hizo caso. El Padre Creador lo mandó a que hiciera cierto trabajo, pero no lo quiso hacer. Y eso es lo que pasa en la vida de nosotros. Hay muchas cosas que tenemos que hacer nosotros realmente en nuestra vida, que Dios Padre nos ha puesto a hacer, pero que desgraciadamente terminamos haciendo otra cosa porque nos interesa, pues otra. Nos interesan nuestros propios intereses creados, nuestra propia forma de pensar. De Dios tenemos la idea perfecta y así sucesivamente. El hombre, sin saber de Dios, ya tiene una idea de Dios. O sea, él ya tiene su Dios perfecto. Él ya tiene su idea de cómo vivir de forma perfecta. Así no conozca un carajo de nada, pero él ya tiene su forma de vida perfecta. El hombre ya tiene su forma de cómo ser un compañero perfecto. Es decir, un esposo perfecto. Y la mujer también tiene la idea de cómo es una mujer perfecta. ¿Se dan cuenta de ese tipo de cosas? Pero realmente no es así. La mujer perfecta que tiene el hombre solamente existe en su mente. No existe realmente en la realidad. Y el hombre perfecto que tiene la mujer existe solamente en su mente, pero no en la realidad. No pasa eso. La mayoría de las mujeres viven con sus compañeros, y digo la mayoría, estoy hablando de un 98% de las mujeres del mundo que viven con su compañero, no son todavía casadas. Así se hayan casado 10 veces, se hayan casado 20 veces, lo que sea, no importa, pero no se sienten la esposa ni la compañera de ese hombre. Y lo mismo el hombre con ella, igual, no se sienten el esposo de esa mujer. ¿Por qué pasa ese tipo de cosas? Precisamente porque vivimos en un sueño. La gente vive en un sueño. Y la mujer tiene en su mente el hombre perfecto. Si el hombre no hace ciertas cosas, pues no es perfecto, ¿verdad? Eso es lo que dice la mujer. No es que no me entiende, es que no hace lo que yo digo. Y así sucesivamente se lo pasan en problemas y discusiones. Y nunca llegan a nada. Absolutamente llegan a nada. Y pasan los años, tienen sus hijos y todo, pero jamás se dieron cuenta de que eran dos mundos que tenían que asociarse. Dos mundos que tenían que convivir juntos, dos mundos que deberían reconciliarse, porque el hombre y la mujer tienen ya sus cosas perfectas de acuerdo a su manera y de acuerdo a su punto de vista espiritual, supuestamente, entre comillas, ¿no? De acuerdo a su forma de pensar, ya tienen la persona perfecta. Y toda mujer y todo hombre, los primeros años de su vida, les pasa eso. Es que no me entiende, es que mira cómo se porta, es que mira lo que dice, es que como no me dice, es que como tal cosa, es que como tal otra. Aunque algunas veces las que más ponen problemas son las mujeres. Las mujeres son las más quisquillosas en ese tipo de cosas. El hombre al menos es un poco más calmado y él no está tanto pensando en ese tipo de cosas, aunque lógicamente hay algunos que también son así. Son más pacientes, son más tranquilos, realmente viven su vida de una manera mucho más bonita. La mujer no, la mujer tiene su hombre perfecto. ¿Y cuál es ese hombre perfecto realmente? Pues el que ellas se han inventado y que nunca existe. Y aunque hayan vivido su vida y hayan tenido otros compañeros o lo que sea, hayan vivido de esa manera y se han dado cuenta de que no pudieron encontrarlo, después de tener cualquier 20, 30 compañeros y no pudieron encontrar el hombre perfecto, aún todavía siguen buscándolo. Oye, hay que parar con eso. Lo mismo el hombre, igual. Ya tiene tantas mujeres y todo eso y no ha encontrado la mujer perfecta. Y todavía piensa que si la deja, entonces puede conseguir una que de verdad sí es. Porque es que esa no es como va a ser.
Hermanos, el problema, yo siempre les digo a ustedes, radica en nosotros. El problema está en cada ser humano, no en una relación. El problema está en el ser humano. ¿Por qué? Porque así como todo ser humano cree ya acerca de Dios de acuerdo a su manera, así también cree acerca de su pareja a su manera. Es decir, esta es mi pareja que yo necesito. Y este es mi Dios que yo necesito. Y este es el hombre que yo necesito. Y este es el hijo que yo necesito. Pero ¿qué muestra realmente todo este tipo de cosas? Pues muestra solamente ego. Solo físico ego. ¿Se dan cuenta? Les decía, el 99% de las parejas no han vivido como parejas. Les ha tocado vivir, pero no han vivido como parejas. ¿Por qué pasa eso? Porque el ser humano está loco, porque el ser humano no ha entendido la vida, porque el ser humano no se ha dado cuenta de qué es realmente la vida. No lo ha entendido. Piensa que la vida es que le lleven la idea, como lo hicieron en el principio sus padres, y precisamente por eso era que tenían problemas con sus padres, porque sus padres no le llevaban la idea en todo. Pero bueno, los padres le llevan la idea mucho a sus hijos. Y ellos piensan que así es todo el tiempo y que la vida es de esa manera. No entrenaron a sus hijos de la manera correcta y por eso no llegaron al punto adecuado. Y por eso pasan ustedes dificultades. En la vida espiritual, cada persona tiene su idea de Dios. ¿Dios cómo debe ser? Bueno, pues Dios debe ser de esta y de esta y de esta manera. Y si encuentro a una persona que de verdad viene de Dios, no le voy a creer. ¿Por qué? Porque yo ya tengo mi idea. Yo les digo de corazón que es lo mismo que si ustedes, mujeres, y lo digo con toda mi alma, Jesús de Nazaret, nuestro Padre Creador, se casara con cualquiera de ustedes que me está escuchando en este momento, le aseguro que pobre Jesús no duraría con ustedes ni siquiera un año. Ya lo sacarían y le sacarían su ropa afuera y le discutirían todos los días porque no están de acuerdo de cómo se porta. Se divorciarían inmediatamente con el hombre más perfecto del universo. Se divorciarían. ¿Por qué? Porque es que no es lo que ustedes quieren. Porque lo que ustedes quieren es otra cosa. Lo que ustedes quieren es su ego. Porque lo que ustedes están buscando es ustedes mismos. La persona perfecta son ustedes mismas. Y ustedes han pensado que la persona perfecta son ustedes. Y por eso quieren que los demás sean igual que ustedes. ¿Se dan cuenta? No han entendido la vida espiritual. Son niños realmente. Si Jesús en este momento viniera a la tierra, también sería desechado. ¿Sabe qué dirían? Usted no vive de acuerdo a la señal y a lo que es Dios Padre. Usted no es lo que yo estaba esperando. ¿Por qué? Pues simplemente porque yo tengo mi idea de Dios. Lo mismo que yo tengo mi idea de una mujer perfecta. Lo mismo que la mujer tiene una idea del hombre perfecto. Vuelvo y digo, si esa mujer se casara con Jesús de Nazaret, el Padre Creador, le aseguro que no durarían ni siquiera un año juntos. Porque ustedes, mujeres, se encargarían de sacarle la ropa afuera y decirle, ¿sabe qué? Váyase, no puedo vivir con usted. Usted es insoportable, usted es una persona que no estoy de acuerdo con esto y con esto. Dios me libre de usted. Seguramente dirían eso. ¿Por qué pasa eso, verdad? Porque cada persona tiene su problema, porque cada persona tiene su idea de Dios. Lo mismo que pasó con Jonás. Jonás tenía su idea. Jonás no quiso cumplir con las cosas. Jonás se dejó tragar del pez que es este mundo y ustedes se han dejado tragar de ese pez que es este mundo. Y pasa el tiempo y puede que una persona entienda, pero si entiende no es porque entendió desde el punto de vista de sangre y carne. Cuando ustedes entienden y se dan cuenta, oye carajo, el problema soy yo. Dios mío, el problema soy yo. No es Dios. El problema soy yo, que no me estoy dando cuenta de las cosas como son. El problema soy yo, que tengo un problema mental. Y Dios Padre está en lo correcto. El día que ustedes sientan eso y piensen eso, no es porque ustedes sean los superchachos y entendieron y son muy inteligentes. No, señor. En la vida espiritual no hay inteligencia realmente desde el punto de vista humano. En la vida espiritual es contacto con ellos para que ellos te revelen este tipo de cosas. Nada de lo que el ser humano cree que es nada. Cuando tú llegas a esa conclusión, es precisamente que el Espíritu de Dios, Dios Padre, te revela eso. Por eso Jesús le dijo a Pedro, Pedro, esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué fue lo que reveló? Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Eso cualquiera lo puede decir, ¿verdad? Lo mismo que ustedes decir, sí, Señor, tú eres el creador de todo el universo. Lo que pasa es que una cosa es decirlo y otra cosa es sentirlo. Pedro lo sintió. El Espíritu de Dios le reveló eso y cuando Pedro habló eso, lo habló desde esa convicción, desde esa luz divina. Y por eso dijo eso. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahora sí me doy cuenta. Diría Pedro, tal vez antes lo hubiera articulado, lo hubiera dicho, lo hubiera pensado, pero es que ahora lo siento. Esa es la revelación y ese es el punto más importante. Pues precisamente pasa lo mismo en ustedes. El día que ustedes, mujeres, digan, carajo, es que yo soy una persona muy cansona, soy una persona que no me soporto ni a mí mismo,
Soy una persona que estoy buscando el hombre perfecto. O soy una persona que estoy buscando al Dios perfecto. Pero el problema soy yo. Ese día no te lo reveló carne y sangre, sino que te lo reveló el Espíritu de Dios que habita precisamente en ti. ¿Te das cuenta? No fue que tú lo entendieras porque, ahora sí entendí. No, es porque Dios Padre te lo reveló y ahora tú estás sintiendo otras cosas. No que te hayas aprendido una palabra de memoria, no, sino que tú lo vives y lo sientes, lo dices porque lo sentiste. Y un día ustedes, parejas, llegarán un momento en decir, oye, yo definitivamente, qué tonto era, cómo era de bruto, por qué actuaba de esa manera. Ahora me doy cuenta que el problema no era mi compañero o mi compañera, sino que yo era el problema. ¿Se dan cuenta? Lo mismo sucede en la vida espiritual, vuelvo y digo, ese día van a decir, Dios mío, estuve caminando con el mismo Jesucristo, pero lo deseché, porque no era lo que yo quería, no era el Dios que yo quería, yo tenía un Dios diferente en mi mente, y por eso lo deseché. Esta es la señal del profeta Jonás que Jesús hizo alusión alguna vez cuando estuvo en esta tierra y dijo, esa es la señal que tienen, la de él. El gran pez fue una especie, hablemoslo así, de sepultura para Jonás. Y a veces nosotros necesitamos entrar a lo más bajo para poder entender ese tipo de cosas. No tiene sentido realmente de esa manera. Él llegó realmente hasta la tumba. Él llegó hasta la muerte. Eso es llegar hasta la muerte. Y a muchas personas les toca a veces vivir ese tipo de cosas para poder despertar. Están en un sueño, hermanos. Yo sé por qué les digo, están en un sueño. Yo sé que mis palabras pueden saber ya a feo de tanto decirles y decirles y decirles y decirles. Pero algún día, cuando el Espíritu de Dios les revele estas cosas, van a decir, oye, él tenía razón. Solo que yo no me daba cuenta. Estaba tan cegado en mí mismo que creía que yo tenía la razón y que él estaba equivocado. Ahora me doy cuenta que no es así. Él tiene razón. Este hombre desde la tumba, desde allí, desde lo más profundo de la oscuridad, hace una oración muy interesante al Padre. Jonás había huido de Dios en su aflicción, pero allí también lo buscaba. Allí buscaba a Dios, en medio de toda esa aflicción, de toda esa tristeza lo buscaba. A veces, el llegar a lo más bajo y al quebrantamiento y a la tristeza de todo lo que un ser humano puede vivir, es buena medicina para que despertemos. A veces pasa ese tipo de cosas. A veces el dolor hace que haya un reseteo en nuestro ser y empecemos a ver las cosas de forma diferente. A veces pasa ese tipo de cosas. A veces tenemos que tocar fondo y darnos cuenta de que nosotros somos realmente los culpables, que no hay ningún culpable aquí, sino que nosotros como personas somos los culpables. Pero el problema es que somos tan tercos, que aunque veamos las cosas, queremos seguir insistiendo en que así lo somos. Que aunque una persona les muestre las cosas, les diga, mira, es que esto es así, por esto, y lo ven que está funcionando de la manera más correcta, pero sin embargo la persona dice, no estoy de acuerdo. Es lo mismo que el papá con su hijo que no sabe sino regañar y mostrar autoridad cuando no tiene ninguna autoridad. Mostrar sabiduría por medio de ciertas cosas cuando no la tiene. Piensan que ser papá es estar en contra de todo lo que su hijo dice o hace. Pero hay que mirar las cosas buenas que nuestros hijos hacen. Pero no pasa eso. Y yo conozco muchas personas. De hecho, en este grupo, en este momento, hay padres que tienen ese sentir. Y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque el sentir que se está teniendo es equivocado. A veces nosotros tenemos que escuchar y mirar las razones verdaderas. Y tomarlas y decir, oye, estaba equivocado. Perdón, estaba equivocado. Cuando una persona se rebaja al nivel de un niño y discuten entre sí y están en todo ese tipo de problemas, pues simplemente quiere decir que no ha llegado a la edad adulta. Quiere decir que esta personita adulta y tiene hijos todavía no ha llegado a esa edad. El problema es que nosotros en medio de toda esta aflicción, de todo este tipo de problemas, no nos podemos deshacer de Dios Padre. No nos podemos deshacer de la presencia de Dios, les decía la vez pasada. Y a los dos puntos importantes, no puedes huir ni de Dios ni de ti. Pues hay muchas personas, muchos hombres y mujeres, que dejan su compañero, su compañera, dejan una vida en una parte o en otra, y piensan que es que así van a ser felices, y resulta que las cosas no son de esa manera. No son de esa manera. Ahora, entiendo también que hay personas difíciles, hay personas muy complicadas definitivamente. Yo lo he vivido, y ahí en ese caso, ¿qué tiene que hacer? Pues simplemente retirarse un poco para que esa persona viva su vida a su manera, pero siempre estar uno pendiente de esa personita, que eso es precisamente lo que hago. Siempre estoy pendiente de esa personita. No pudo, no porque yo no pudiera. Claro, yo puedo hacerlo, pero esa personita no pudo.
entonces hay que darle su espacio para que viva su vida y se dé cuenta de que no fue capaz de vivir con un ser que realmente hubiera podido ayudarle de muchas maneras. No pudo vivir con un ser venido de otra parte. No pudo hacerlo. ¿Cómo será entonces con las personas que tiene a su alrededor? ¿No lo va a hacer? Es lo mismo que les comentaba ahorita. No pudo vivir con Jesucristo mismo. No pudo. Y le sacó su ropa a la calle. Váyase. Usted no me sirve. Usted no sirve. Usted no es la persona que yo estoy buscando. Ese tipo de personitas hay que dejarle su espacio. Pero antes de todo eso, tú tienes que mirar. También, antes de tomar decisiones, mirar si tú estás de verdad a la altura o qué es lo que está pasando realmente. Porque tú puedes decir, bueno, si a él le pasó eso, a mí también me pasa lo mismo. Cuidado con eso. Porque el problema es que a veces nosotros como personas nos adjudicamos dones o niveles que no nos pertenecen todavía. Tenemos que crecer para llegar a ese punto. De lo contrario, vamos a fallar. Jonás no pudo deshacerse de Dios, de la presencia de Dios. Dios siempre estuvo cerca de él porque él siempre está allí cerca de nosotros. Y mira qué importante que este hombre, en medio de toda esa aflicción, de todo ese problema, clamó a Dios, incluso como si hubiera estado desde la muerte, clamó desde allí. Clamó al Padre Creador, clamó a Dios. Les decía, imagínense ustedes, a nivel puramente temporal, el tú estar en un estómago, donde lo único que hay es porquería, todo tipo de desecho, todo tipo de cosas que hay dentro de las tripas de un animal, incluso del ser humano. ¿Qué hay? Porquería, ¿verdad? Solamente mugre. Y tú vivir en medio de ese mugre. Lo que le está diciendo Dios allí con esto es que tú vives en la porquería, vives y te gusta ese olor, te gusta todo eso. ¿Te das cuenta? Eso es vivir en el estómago del gran pez. Pero lo que no nos gusta es que de pronto haga olas, pero de resto estar allí hasta el cuello. Pero estamos bien allí. Estamos bien. Estamos bien. ¿Cómo que estamos bien? No estamos bien. ¿Qué es lo que le preocupa a la gente? ¿Salir? No. Solamente que no le vaya a hacer olas. Nada más. Ahí, nada más. Quedarse allí solamente. ¿Por qué? Si nosotros somos hijos de Dios, oye, porque nos han enredado en cosas que no tienen sentido, porque estamos viviendo un sueño tan estúpido, que nos creemos que sabemos todo, que somos los más duros, que somos los más inteligentes del universo, que los demás no valen nada, cuando realmente no sabemos absolutamente nada de la vida. Hombres han tenido unas buenas mujeres, buenas compañeras, pero las han exasperado porque no era lo que estaban buscando. Mujeres han tenido buenos hombres. Un hombre fue madre dedicado a su hogar, trabajador, en fin, pero lo exasperaron. ¿Por qué? Porque tenían una idea equivocada de lo que era un hombre. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Por qué hace eso la humanidad? Porque no está preparada, porque su visión no es la visión de Dios. Y les aseguro que ustedes, vuelvo y digo, tuvieran el ser más divino del universo, lo sacan a piedra. Usted no me sirve. ¿Cómo se va a portar así, oye? Si eso no es de Dios, así no actúa Dios. Y si viene el mismo Dios a vivir con ustedes y dicen, no, qué pena, pero es que así no actúa Dios. Dios no actúa de esa manera. ¿No se dieron cuenta, por ejemplo, los fariseos con Jesús? No, así no actúa Dios. Está loco. Usted lo que tiene es demonio. Mire cómo habla de loco. Usted está hablando estupideces. Hay que crucificarlo. Y pues claro que lo crucificaron. Porque tenemos una idea equivocada. Porque el ser humano está loco. El ser humano tiene problemas mentales, hermanos. Jonás, en medio de toda esa porquería, imagínense la vida. Y cuando digo imagínense, es lo mismo que la vida de cada uno de ustedes. ¿Qué muestra allí? Que ese hombre natural, ese hombre del mundo, estaba siendo digerido por el gran pez. ¿Para convertirlo en qué? En mierda, porque es así. Terrible, ¿verdad? Y eso es lo que la gente busca. Hermanos, eso es lo que la gente busca, no tiene sentido. ¿Por qué el ser humano actúa de esa manera? ¿Por qué pasa eso, hermanos? ¿Por qué no despiertan cuando cada día se nos está dando cosas nuevas, cosas interesantes? Cuando sabemos que nuestra vida es solamente un momento. Mira, este hombre, no solamente su cuerpo fue atormentado, sino también fue atormentada su alma, su mente, absolutamente todo. Y en el caso de ustedes, ¿qué es? Pues lo mismo, no hay ninguna diferencia. Todo este tipo de cosas, todo este tipo de seguros que pone el mundo no pueden ser rotos con simplemente quererlo. Tiene que haber algo importante y eso tiene que ver con el poder de renacer de nuevo. Allí es donde todos esos cerrojos son rotos precisamente por la resurrección.
Por eso Jesús dijo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. O sea, tienes que hacerlo porque si no vas a estar siempre allí. Que toda esa porquería que hemos vivido en el mundo quede allí sepultada y nacemos de esa porquería, escuchando ahora sí la voz del Espíritu, escuchando de verdad a Dios y haciéndole caso a la divinidad. No importa que no lo entienda por el momento, no importa, pero pidiéndole a Dios que me muestre las cosas, no entendiéndolo desde la carne y la sangre, sino desde el punto de vista divino, un día lo entenderán y un día le pedirán perdón a esa persona con la que comparten. Un día le pedirán perdón a Dios por todas las estupideces. Un día dirán, soy la persona más afortunada del mundo, gracias a Dios. Pero la gente no ve las cosas de esa manera. ¿Qué es afortunada para una persona? Tener dinero, tener una buena posición social. Eso es ser un afortunado. No, hermanos, les digo con todo mi corazón, desde mi visión, como veo las cosas, es el ser más desafortunado. La verdadera persona afortunada es aquel que tiene la visión de Dios, que ve las cosas desde el punto de vista divino. La oración del Espíritu, que es las mismas palabras divinas, la misma palabra de Dios, la palabra de Dios, que muchas personas, muchos religiosos dicen, no, la palabra de Dios, no, la Biblia no es la palabra de Dios, la palabra de Dios es el Espíritu de Dios que habita en ti y que siempre ha querido comunicarse contigo. Esa es la palabra de Dios. Trae vivificación siempre, trae sanación siempre, trae precisamente ese poder para sacarte de la locura y ponerte enfrente a lo que es la divinidad. Y te cambia esa mente animal por esa mente divina. Ahora nos damos cuenta por qué tenemos una mente animal. Porque la mente animal siempre tiende hacia la porquería. Y esa es la mente que tienen ustedes, una mente animal que busca solamente mugreras, cosas que no tienen sentido. Después de eso, cuando ya Jonás sale de allí, y aunque un tiempo atrás desobedeció la orden de Dios, ya no la va a desobedecer. Tenía un absurdo concepto, incluso un concepto patriótico, que él no podía ir a esa ciudad porque no era parecida a la de él. Y era gente que no valía la pena. Eso le pasa a la humanidad. No, mire, es que ese país, no, pero mire esto, mire lo otro, ¿cierto? ¿Cómo voy a ir a predicar allá? Y él tenía ese concepto absurdo de ser patriótico, de que es que este país es el mejor y el otro es el peor. Bueno, eso le pasa a todo el mundo, ¿no? Tanto que la gente es capaz de volver a su mismo país, a su mismo sitio, porque eso es lo mejor. ¡Qué error tan grande, de verdad! Ahora, no quiere decir con esto de que es que no hay países que tengan problemas. Claro que sí. Y si un país tiene problemas, su gente tiene problemas. No hay nada que hacer. Porque el país lo conforma la gente. Y la gente tiene problemas. De todas maneras, estas personas hay que amarlas, pero debemos tener cuidado porque nos podemos meter en problemas con ellos. Entonces es mejor ir despacio con estas personas, enseñando ciertas cosas primero, antes de dar un paso que no tiene sentido. Mire que dentro de todo, cuando empieza a manifestarse ese hombre espiritual que había dentro de Jonás, empieza a hacer cosas importantes. Eso es lo importante también, que ustedes también empiecen a darse en cuenta de eso, que ese hombre espiritual que hay dentro de ustedes empiece a manifestarse, empiece a mostrarse. El hombre espiritual escucha las cosas que son de Dios. El hombre material escucha las cosas que son de la carne. Así de sencillo. Romanos 8. Y ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pablo sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu, de vida en Cristo, Jesús, me ha liberado de la ley del pecado. Ojo, la ley del pecado y de la muerte. Es lo mismo que estamos viendo de Jonás, lo mismo. Porque lo que era imposible para la ley, los mandamientos, eso era imposible. Pero la gente se queda allí. Primero tiene que haber ley para lo natural. Primero tiene que estar bajo la ley usted como cuerpo. Y después ya se acaba eso. El animal, para que sea domesticado, primero tiene que estar amarrado, es decir, ley, para que después pueda hacer algo. Desgraciadamente la ley es como si fuera un lazo que amarra a la persona, pero no la deja ser feliz. Ahora, no quiere decir que tú, cuando ya no estés bajo ley, entonces vas a hacer todo lo contrario y vas a transgredir la ley. No, porque no hay nada que hacer. Si tú estás gobernado por el fruto del Espíritu, pues eso es la ley, no hay ley contra esas cosas. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. La justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Qué interesante. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Desde el punto de vista de la carne, tú tienes tu idea de Dios. Pero recuerden que carne y sangre, si no pueden heredar el reino de Dios, porque es así, porque esto es de la tierra, tú no puedes con la carne y la sangre comprender los designios de Dios. No puedes hacerlo.
Recuerden que la carne simplemente es un templo que te da para tu alma, pero no quiere decir en ningún momento que eso seas tú. Y por medio de eso no podrás llegar. La carne te sirve como una casa en esta tierra, pero la casa no sabe nada. Por medio de la carne tú no puedes llegar a entender cosas divinas, no puedes hacerlo porque no puedes, a no ser que el Espíritu de Dios esté allí. Jesús mismo lo deja claro. Pedro, carne y sangre no te revelaron esto, porque es que carne y sangre no pueden revelar esto, sino el Espíritu de Dios que mora en ti. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, o ponen su mente en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, ponen su mente en las cosas del Espíritu. ¿Se dan cuenta? ¿En qué tienen puesta la mente ustedes? Pues en las cosas de la carne, ¿o no es así? Tienen la mente puesta en las cosas de la carne, o sea que el cuerpo les ha ganado de verdad muchísimo más. Están pendientes de todo lo que tiene que ver con la carne. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, tengo que verme bonito, tengo que verme bonita, tengo que hacer ejercicio de tal manera para que se vean las curvas cada vez más bonitas. ¿Se dan cuenta? Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Todo el tiempo sus pensamientos están en la carne, pero mi alma, ¿cómo la ejercito? Si yo soy capaz de ponerle una rutina al cuerpo para verlo bonito, pues debería de ponerle una rutina para mi alma, también para verla bonita. Ahora entendamos que lo que es de la carne es muy diferente al espíritu. Lo que piensa el cuerpo no lo piensa el espíritu. De hecho, Dios Padre no te ve como carne, sino que en aquellos momentos, pequeños instantes de atisbos espirituales o de formas que tú tienes a nivel espiritual, esos son los que Él toma para ir formando esa alma. Pero no toma lo material, no toma, uy, pero es que mire ese cuerpazo de esa mujer, Dios mío, entonces ahora sí vamos a pasarla al cielo, claro, mira. No, y además como hace más ejercicio que la otra, mire, no, es que la otra ni siquiera, mira eso, ni siquiera hace ejercicio, entonces esta se va para el cielo, y la otra pues para el infierno, porque ¿qué más? No, hermanos, Él no mira eso, el Espíritu de Dios no mira ese tipo de cosas, mira o ve lo que es Él mismo, y Él es Espíritu, ¿y qué ve en ti? Pues todo lo espiritual tuyo. ¿Qué rutinas tienes tú para la vida espiritual? ¿Qué rutinas tienes tú para tu alma? Ninguna. ¿Y cuántas rutinas tienes tú para el cuerpo? Muchas rutinas tienes. Desde el momento que te levantas hasta el momento que te acuestas, tienes rutinas. ¿Te das cuenta? Lo somete a una cantidad de cosas. Ustedes someten al cuerpo a cosas durísimas. La persona más dura con ustedes mismos son ustedes mismos. Someten al cuerpo a una cantidad de cosas que no tienen sentido. He visto personas debajo de unas pesas revolcándose como un gusano tratando de subirla. ¿Por qué? Pues porque eso está bien. Personas debajo de unas pesas allí que se les abre el estómago haciendo fuerza porque pues hay que hacerlo. Porque así se ven más bonitos. Porque el músculo se le ve más parejo, más hermoso. Y así sucesivamente. ¿Te parece correcto ese tipo de cosas? Claro, es bueno que hagan ejercicio, sí está bien. Pero el organismo pide las cosas que se necesitan. Él va pidiendo lo que necesita. Así como ustedes sienten un día tomar agua, sienten, el cuerpo les dice, oye, tengo sed, entonces toman agua. Él les va pidiendo, pero no todo el tiempo le están dando agua. Ay, dele, y dele, y dele, y dele, y dele, porque sí. Lo mismo y lo otro. El cuerpo le va diciendo, oye, yo siento el deseo de caminar un poco, de ir por allí, de hacer esto, de lo otro. Pero la gente se siente feliz diciendo, si yo tengo una rutina, todos los días, hago ejercicio de tales horas a tales horas. Bueno, está bien, está bien, está bien. Pero no hay comunicación. No hay comunicación del cuerpo hacia ti, no lo hay, no lo hay. Tú tienes que hacer esto y tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque es que mi ego necesita que tú te veas de esta manera. Pero el cuerpo no quiere, pero hay que hacerlo. ¿Por qué hay que hacerlo? Muchos de ustedes hacen ejercicio precisamente para mantener su figura bonita, para mantenerse estilizaditos y así sucesivamente. Pero no se dan cuenta que no es cuestión de hacer ejercicio, sino que tienen que saber hacer otras cosas. No, pues si eso fuera así, que la vida se compusiera de eso, seguramente en el cielo habrían los mejores gimnasios del universo, para que todas las almas hicieran sus ejercicios. No, hermano, no pasa eso allá. Nunca verás nada de lo que ves aquí, allá no lo vas a ver. Hay muchas cosas que sí las vas a ver, pero eso no. Está bien que hagan ejercicio, está bien, pero comuníquense con su cuerpo, que su cuerpo les diga, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y así sucesivamente, y háganlo. Sientan eso. Que les diga hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿verdad? Así es importante. Y eso es muy bonito. Cuando ustedes sientan eso, está bien. Ahora, también la comida. Un día ustedes sienten no comer. Pues no coman. Ay, es que la comida es a tales horas. Perfecto, hay que comer. Hay que ir a comer. Bueno, pues es que esa es la hora, porque como eso hay que comer a esa hora. No hagan eso. Si el organismo les dice que en esa hora no quiere, pues no le den. Denle cuando quiera realmente, no cuando él quiera.
Porque es un animal que él necesita su espacio, necesita su forma. Y si tú vives las cosas de esa manera, créanme que el cuerpo va a mantener bien. El cuerpo es muy sabio y él sabe hacer muy bien sus cosas. Es cuestión simplemente de que lo comprendan, entiendan que ustedes están cuidando un animal. Y ese animal es su templo. Por lo cual, pues entonces denle las cosas que necesite. Pero el cuerpo necesita un anillo de oro con un diamante o con una esmeralda bien verde y brillante. ¿El cuerpo necesita eso? No, el cuerpo no necesita eso. ¿Quién necesita eso entonces? Pues su ego, su yo, ese yo desmedido que ha obligado al cuerpo a hacer estupideces que no tienen sentido. Porque los que son de la carne ponen su mente en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu ponen su mente en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Porque el poner su mente en las cosas de la carne es muerte. Pero el poner su mente en el espíritu es vida y paz. Qué bonito esas palabras, de verdad. La muerte en la vida espiritual es para dar luz en la vida espiritual. La muerte en el mundo es para que tú te acabes. Y lo que te ha enseñado el mundo es que tú tienes un cuerpo, vas a vivir un tiempo aquí, te vas a envejecer y te vas a morir, se acabó. ¿Por qué se acabó? Pues porque no había nada más. Pero en la vida espiritual te dice que tienes un cuerpo que es el templo del espíritu o el templo de tu alma y que tú vas a seguir adelante y que cuando mueres realmente vives porque no existe ese tipo de cosas desde el punto de vista espiritual. Dijo Jesús algo muy importante acerca de Jonás. Amigo mío, todos nosotros somos como Jonás, con una vida que hemos de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y cada vez que intentamos escapar al deber, ese deber que nos impone la vida diaria, fugándonos hacia remotas tentaciones, hacia remotas ideas que nosotros tenemos en nuestra cabeza metida, nos ponemos al instante, inmediatamente, en las manos de aquellas influencias que no están guiadas, que no están regidas por los poderes de la vida verdadera, de la vida espiritual, por los poderes de la verdad, ni por las fuerzas de la justicia divina. Escapar al deber es sacrificar la verdad siempre, siempre. Escapar al servicio de la luz y de la vida solamente puede conducir a esos penosos conflictos con las difíciles ballenas del egoísmo. Y en este mundo sí que hay ballenas del egoísmo. Escapar a la luz y a la vida me conduce directamente a esos conflictos con las difíciles ballenas del egoísmo, ballenas de la crueldad, de la oscuridad, de la muerte, con las difíciles ballenas de la separación del ego. A menos que estos Jonases, que han abandonado a Dios por seguir su propia vida, sepan volver su corazón, aún en los momentos en que se encuentran sumergidos en la más profunda desesperación y separación de Dios, en procura de buscar a Dios de corazón, de buscar su verdad, de buscar su bondad y de buscar su belleza, de buscar a su verdadero Padre. Y cuando tales almas afligidas buscan sinceramente a Dios, hambrientas de verdad y sedientas de justicia y de divinidad, nada podrá retenerlas más en cautiverio o en esas ballenas, en esa porquería donde está. Nada podrá retenerlas, sea cual fuere el abismo o la misma muerte o la misma oscuridad en la que pueden haber caído. Cuando buscan la luz de todo corazón, cuando le dicen: Señor, yo estoy equivocado y tú tienes razón. Gracias por la vida que me das, gracias por los maestros que pones en esta tierra. Porque estos maestros no están para juzgarme, sino para llevarme a la luz. No nos juzgan, sino que nos llenan de santidad. El Espíritu de Dios Padre desde el cielo los liberará de su cautiverio. Las circunstancias malignas de la vida las arrojarán algún día a tierra firme, a esa tierra firme de nuevas oportunidades para un servicio renovado y una vida más sabia. Y no diría más sabia, sino una vida de verdad sabia, porque en este momento no hay una vida sabia. La muerte del hombre natural es la obediencia a la vida espiritual. El día que tú entiendas eso, ese día nacerá del Espíritu. La muerte del hombre natural es la obediencia a la vida espiritual. Y esto de estar aquí escuchando no significa que estemos a la moda. Es que es mi naturaleza, es mi vida. Yo no soy cuerpo. Y si yo no soy cuerpo, soy un conjunto de valores que no los va
a engrandecer la humanidad, sino Dios mismo. Dios Padre no es cuerpo. Yo tampoco lo soy como su Hijo. No podemos andar en el Espíritu a menos de que nos neguemos a nosotros mismos. Ese día pasan cosas. De lo contrario, seguimos en el mismo enredo, en la misma mentira. Hermanos, por favor, ya despierten. Yo sé por qué les digo, ya despierten. No pierdan su tiempo. No se puede experimentar el poder de la resurrección sin haber experimentado primero la muerte de sus ambiciones, de su separación, de creer que son especiales. Tienen que morir a eso antes de poder despertar. De lo contrario, no va a pasar nada. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de esta conferencia. Espero que estas palabras los lleven de verdad a sentir que son hijos de Dios y que el camino está preparado y abierto, listo para seguir, solo que no hemos querido avanzar. Un abrazo para todos ustedes. Les habló este servidor José en nombre de la Fundación Gobierno de Dios y de la primera fuente y centro de todas las cosas y todos los seres. Que Dios Padre los continúe bendiciendo por siempre. Porque soy